Ya le vamos a dar la bienvenida aquí en estos estudios desde Sderot a la ex embajadora de Panamá en Israel, Adis Urieta. Muchísimas gracias, Adis, por estar acompañándonos en este especial justamente hace un año, el 7 de octubre 2024, hoy, de todo lo que fue la tragedia. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. De verdad, un privilegio estar en esta noche histórica, en este sitio precisamente, donde estaba la estación de policía, en donde Israel comprendió en esas primeras horas los grandes sacrificios que tenía que hacer y las horas duras que se avecinaban. Así que de verdad es un escenario, te felicito por el escenario que han escogido. Gracias, Adis. Bueno, tú eres periodista de profesión, has hecho una carrera fantástica diplomática aquí en Israel, son casi 9 años y medio, ¿no? Sí. Que has estado. Y ha sido muy importante porque tu mensaje también es un mensaje de mucha unificación en Israel, también con el lado palestino, y eso es muy positivo. Es lo que realmente nosotros hemos aprendido en los países latinoamericanos. Pero en tu carrera periodística has trabajado mucho el tema de la guerrilla, y lo hiciste mucho en América Latina. Tú conoces lo que es América Latina, esas vicisitudes de las guerrillas, y ahí están las implosiones que estamos oyendo en vivo. Sin sirena. Sin sirena, exactamente. Aquí no hay tiempo a correr. No hay tiempo, pero estamos protegidos y lo sabemos. Pero algo muy interesante es que no tan solo conoces perfectamente en tu trabajo periodístico tantos años en Panamá con el tema de las guerrillas, sino que también te has adentrado mucho en la historia y en la realidad israelí, en el conflicto palestino-israelí. Conoces muy bien el lado palestino, conoces muy bien el lado israelí, conoces los pueblos, conoces esa geografía que nos ayuda a entender bastante lo que estamos viviendo, ¿no? Cuéntanos desde tu experiencia como periodista y como diplomática, al cumplirse un año de una tragedia que sin duda alguna, Adis, cambia la historia de Israel, pero también del concepto en Medio Oriente ante este conflicto. Sí, Nicole, muchísimas gracias por ese recorrido sobre mi carrera, pero es cierto, yo tengo experiencia en guerrillas en Centroamérica, cubrí la guerra de Guatemala hasta el fin de la guerra, los acuerdos de paz, y también cubrí en Colombia el conflicto armado colombiano, estuve con la guerrilla colombiana, con los grupos paramilitares, estuve con grupos armados, con tráfico de armas, indocumentados, conozco muy bien movimientos extremistas de nuestro lado. Me infiltré en grupos criminales, por ejemplo, para entender también y para llevar esa realidad a la televisión panameña para informar al público, claro, pero también para que nuestros organismos de seguridad supieran a quién se enfrentaban, porque no es tan fácil a un policía infiltrarse a un grupo que a la información que puede sacar un periodista desde ese grupo. Yo vine aquí para la intifada del año 2000, la segunda intifada, vine como periodista. Traté de hacer coberturas aquí y también desde ese momento hice diferencias en cómo son estos movimientos criminales en nuestros países, claro, y cuál es la mentalidad en esta región y cuáles son las diferencias. Y hoy en día, hoy 7 de octubre de 2024, justo en un lugar donde estuvieron los terroristas y donde se vivió todo ese escenario, ¿cómo ves, cómo visualizas esa lucha que está teniendo Israel contra el terrorismo? Sí, a mí sinceramente el 7 de octubre no me sorprendió. ¿Por qué? Porque como tú decías, yo trabajo mucho también en los territorios palestinos y había visto la labor que estaba haciendo y la exigencia que tenían las fuerzas de seguridad de Israel en los territorios. Había mucha violencia previa al 7 de octubre entre gente de los asentamientos y los palestinos. Y se veía que había provocación también, por ejemplo, de grupos de Hamas en los territorios. Eso le exigía al ejército mover soldados hacia allá. Ahora, yo trabajo mucho en el área consular. Entonces veías que había muchas tropas, más de los acostumbradas, claro, en esa área. Por lo tanto, si tú sacas tropas de este sector para llevarlo a los territorios y no refuerzas acá, entonces hay un flanco abierto.
Otra cosa que no me sorprendió, que se ha mencionado mucho el nivel de agresividad de cómo Hamás atacó. Pues no, porque justamente si veías todas sus propagandas, el lenguaje de ellos era violento, Claro. te estaba avisando que lo que pensaba sobre el Estado de Israel, destruirlo, acabar con el sueño del sionismo, nunca fingieron que estaban dispuestos a negociar con esa propuesta. Y ya para finalizar, ¿qué mensaje? Obviamente es con una experiencia de tantos años, pero esa frase, ese mensaje, ese titular que le daríamos, tú eres periodista, para Israel después de todo este año a comenzar un 7 de octubre en adelante. ¿Qué titular nos darías, Aris? Sí, lo diría más como periodista. A veces, a nivel de ejército, tú puedes tratar de acabar a tu enemigo que está armado y te va a atacar. Pero tienes que pensar que ese ejército, ese enemigo tuyo, ha nacido de una idea. Entonces, lo más difícil de atacar es la idea, la raíz. Y no hay justificación. Por ejemplo, el presidente Abu Mazen ha dicho, cuando jamás ha intentado justificar que el precio de los muertos del lado de Gaza es el precio de la libertad del pueblo palestino, el presidente Abu Mazen ha dicho que jamás no es quien le pone precio a la sangre del pueblo palestino. Entonces, lo difícil aquí de atacar es la idea de donde nace ese grupo radical. Exactamente. Gracias, Adi Jurieta. Has hecho un trabajo realmente impecable en la diplomacia panameña aquí en Israel. Una experiencia tremendamente enriquecedora la que has tenido a lo largo de estos años. Has dado una gran representación del mundo latinoamericano porque sabemos muy bien que toda la diplomacia latinoamericana admira mucho esa labor y agradecemos enormemente el esfuerzo de un día como hoy tan difícil, haberte conectado con nosotros para poder llegarle a todo ese público latinoamericano tan bueno, tan amable que nos acompaña. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la ciudad de Sderot. Bueno, y a ustedes felicidades por el programa. Gracias, gracias.